Pues estamos ante una nueva posible crisis económica mundial. Algunos países, como he comentado en otros vídeos, como puede ser España, va a entrar en recesión económica. Vamos a tener una situación muy compleja y el motivo es el que vemos, el coronavirus. Coronavirus ha generado una crisis económica, ha generado, digamos, la fuente para tener una crisis que, comparada con la del 2008, con la crisis financiera, va a ser mucho más grave. Primero, porque se junta una crisis económica, ahora explicaré el cómo. Y segundo, se puede provocar una crisis financiera derivada de la crisis económica. En 2008 fue al revés. Primero crisis financiera que atacó a la economía y tuvo una solución muy complicada. Ahora se van a dar las dos, crisis económica y luego crisis financiera, lo que a su vez provocará una mayor crisis económica. Y a mí lo que me hace plantearme el tema del coronavirus es lo siguiente. Y lo estás viendo en el mapa. Si estás viendo el mapa desde hace ya un tiempo, unos segundos, deberías de preguntarte algo que yo mismo me he preguntado viendo este mapa. Yo sé que lo fácil es caer en hay 147.000 casos confirmados, hay 5.500 muertos en todo el mundo, Solo la gripe mata más personas en España. Pero los medios de comunicación nos están haciendo ver estos números, nos están haciendo ver que esto es muy peligroso, que es dramático. Y lo que no nos están hablando es de algo que realmente es lo que yo te quiero hablar en este vídeo y lo que yo quiero, digamos, hacerte ver y abrirte los ojos. Y es dónde se están produciendo estos casos. Fíjate que ahora con el mapa un poquito más grande, fíjate cuáles son las grandes regiones, digamos, del mundo a nivel económico. Por un lado tenemos Europa, ¿vale? Europa aquí lo vemos en todo el medio, es decir, Europa está, digamos, infestada. Tenemos a Francia, tenemos a Alemania, tenemos Italia, tenemos Madrid. Aquí lo tienes, después de China el gran foco es Italia. Por otro lado, otro gran foco es España, también en Europa. También tenemos Alemania, también tenemos Francia, ¿vale? Ahora hablaré de estos focos, ¿no? Pero vuelvo al mapa en general. Después de China, que es donde se ha originado, China ya sabemos que es una de las grandes potencias económicas. También otra de las grandes potencias económicas es Japón, ¿vale? Aquí lo tenemos, Japón. Pero lo que es curioso es que de las grandes potencias económicas hay una que, a pesar de tener una gran población china, no tiene tantos casos, que es América del Norte, Estados Unidos. Esto lo relaciono con el vídeo en el que hablo de quién está detrás, digamos, de esta crisis económica provocada por el coronavirus. Y a mí algo que me sorprende mucho es que están diciendo que el coronavirus, a nivel de medidas de, digamos, bueno, medidas de prevención, hay que evitar los desplazamientos, hay que lavarse las manos, hay que evitar que la gente esté muy junta o que esté aglomerada. Y yo me pregunto, bueno, yo no he viajado a India, pero en India, que yo sepa, hay millones y millones de personas. Es decir, la población mundial se reparte en varios países y de donde más población hay es en India. Por otro lado, India no es precisamente conocida por tener unas grandes condiciones de higiene. Hay castas, hay gente que vive en la pobreza, incluso por debajo de la pobreza, podríamos decir. Ahí está la famosa película Slumdog Millionaire, sobre esa clase social que hay en la India. Es decir, hay gente muy pobre, está masificada y tiene unas condiciones de higiene malas. Sin embargo, India, a pesar de estar muy cerca de un foco como puede ser China, India no está infectada. Según los datos oficiales, fijaos que tenemos que en India hay confirmados 82 casos y hay 2 muertos. Sin embargo, fíjate dónde se concentra, digamos, el virus. Este virus está atacando ciertos países con una mayor virulencia. Es decir, tenemos aquí, por ejemplo, China, que ya lo expliqué en otro vídeo, ¿no? Aquí, por ejemplo, probé en Hubei. Pero es que en Wuhan, Wuhan económicamente era el Detroit, era equivalente al Detroit de Estados Unidos, es decir, donde se fabricaban muchos componentes para la industria del automóvil. Es decir, Wuhan, digamos, bueno,
no se ha producido en un sitio que, digamos, no era rico. No se ha producido dentro de un país como China, con el crecimiento económico que tiene China. Wuhan es especialmente un punto clave, además de que se encontrara cerca, ¿no?, de otras zonas como Shanghái, aquí lo tenemos, económicamente muy importante. Hong Kong también muy importante. Es decir, Wuhan, si vamos al mapa, está en una situación muy bien ubicada para que el virus haya extendido desde, digamos, el centro de China a otras series de provincias y de zonas de China. Esto ya lo explicaba en otro vídeo. Pero ahora nos vamos al caso de Europa. Ahí te dejo la pregunta de qué pasa con India. Mucha gente concentrada, malas medidas de higiene y sin embargo no tiene casi casos. Ahora nos vamos a Europa, Europa donde estamos siendo muy afectados. De hecho, pues bueno, ya sabes que es uno de los grandes focos. Aquí está, después de China, Italia y otros países europeos están muy afectados. Aunque aquí en el mapa no está bien ubicado el punto rojo, sabes que el problema surgió en la zona de la Lombardía, la zona norte, es decir, todo lo que es Milán, se canceló también el Carnaval de Venecia. Pero es que en la zona norte de Italia pasa como en la zona norte de España, es donde está la industria, las fábricas. Ahora se está hablando de que van a tener que cerrar fábricas. Es decir, el impacto económico no solo en Roma, donde digamos, pues bueno, ahí el turismo es la parte importante, sino que lo que ha ido a atacar el coronavirus de manera clave es la zona norte, donde está la industria, donde realmente se mueve la economía, la parte potente, ¿no?, todo lo que tiene que ver con la industria. Y ya digo, encima esta zona norte de Italia hace lógicamente pues frontera con Suiza, hace frontera con Francia y bueno, pues a través de Austria pues también el virus puede llegar, digamos, a Alemania. Entonces, fíjate que los países más afectados son países que están, digamos, muy cerca de Italia y que hacen frontera. Claro, al final las economías potentes de Europa, ¿cuáles son? Lógicamente Italia, Francia, Alemania, España. España también, el foco está centralizado, es lo mismo que te estaba comentando en Wuhan. Wuhan no es la capital, en este caso de China, ¿vale? Pero sí que, digamos, a nivel de país, Wuhan, ahí lo tienes, sí, aquí lo tienes, esto es Wuhan, esto es China, está muy bien posicionada. En Madrid ha pasado lo mismo. Y alguien podría decir, no, pero claro, Miguel, es que en Madrid hay muchos chinos. Bueno, yo creo que también hay muchos chinos en Barcelona y los casos no son igual. Y qué decir de San Francisco, donde hay un barrio chino. De hecho, hay barrios chinos en todo, prácticamente en todo Estados Unidos. Y sin embargo, el nivel de contagios de Estados Unidos no es lo mismo. Es decir, vamos por ejemplo aquí a Nueva York, Massachusetts, New Jersey, Nueva York. Nueva York, es que fíjate los datos, son 421 casos confirmados, 0 muertos. Vámonos a Madrid. 5.232 casos confirmados, 133 muertos. Pero esto ya no solo esto me llama la atención, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos a Suiza, fíjate, en Suiza tienen 1.139 casos, un 11%, o sea, perdón, 11 muertos. Estamos hablando de que es un 1%. Claro, en España no es el 1%. ¿Y qué decir de Italia, ¿no? En Italia estamos hablando de que tienen 17.660 casos y tienen 1.266 muertos. Esto supone más de un 7% de mortalidad. Vámonos a China. ¿Qué está ocurriendo en China con la mortalidad? Bueno, los casos de muerte en China tampoco son iguales. Es decir, en China tenemos que hay 80.000, casi 81.000 casos, y solo en la provincia de Hubei, solo aquí estamos hablando de que ha habido 3.062 muertos. Es decir, que si contamos toda China, estamos hablando de que la mortandad es menos de un 4%. Vuelvo a repetir que en Italia la mortalidad está en más del 7%. Y luego por aquí tenemos otro país, que es el tercer país del mundo, que es Irán, en cuanto al número de infectados, que tiene 500 muertos, es decir, estamos hablando más de un 5%. Vuelvo a repetir, aquí viendo el mapa hay dos cosas que no entiendo bien. Es decir, primero la mortalidad por país cambia mucho. Es decir, podemos tener a China, que está en torno a menos del 4%, y tenemos Italia, que es más del 7%. Tenemos luego países como la India, muy poblados, con medidas de higiene malas,
donde hay muy pocos casos. Y sin embargo tenemos países como aquí, países europeos, que están totalmente infectados. Y Estados Unidos, fíjate en qué situación está. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué el virus ataca más a unos países que a otros? Y segunda pregunta, ¿por qué está atacando más a ciertos centros económicos mundiales? No ataca a países, digamos, poco desarrollados. Aquí en África, fíjate cuál es la situación. China, potencia económica, podía ser capaz de superar a Estados Unidos este año en cuanto a potencia económica. Europa, fíjate en cambio Reino Unido, qué oportuno, ¿no?, que Reino Unido esté fuera de Europa, qué oportuno el Brexit. Fíjate, 800 casos confirmados, no llega al 1%. Fíjate lo que decíamos en Francia, fíjate lo que decimos, por ejemplo, en Alemania. Bueno, Alemania es muy bajo, pero fíjate el caso de de Italia, o el caso de Madrid. O sea, hay mucha diferencia entre lo que ocurre, por ejemplo, en un país como puede ser Suecia, donde hay 800 casos y hay una muerte. Pero ya en Noruega hablamos de que casi hay 1000 casos y hay 0 muertos. ¿Por qué hay esta diferencia? ¿Por qué, ya digo, ha afectado tanto a ciertos países que económicamente son muy importantes en Europa? ¿Y por qué, sin embargo, otros países que podrían tener las condiciones de que hay mucha gente y hay mala higiene, por qué esos países no están siendo casi afectados? ¿Por qué India tiene solo 82 casos confirmados y 2 muertos? Esto, como digo, no me encaja. Aquí los números, o están mal los números, o algo ocurre. Lo que no está mal es el mapa. Como ves, hay países, hay zonas económicas muy afectadas. Ahí tienes a Europa, ahí tienes a China. Y sin embargo hay otros países que, no estando desarrollados, no están prácticamente afectados, a pesar de estar, digamos, muy cerca del foco y que seguramente haya relaciones comerciales o incluso migratorias, no están tan afectados. Y sobre todo hay un país donde hay una gran población china que se relaciona, que comercia con China, que sin embargo no está tan afectado. Estas son preguntas que, pues bueno, que quería compartir contigo, viendo el mapa, viendo los casos, y bueno, espero tu opinión en comentarios, porque yo, francamente, son preguntas que me he hecho y no entiendo muy bien por qué ocurre esto. Espero que tú me puedas ayudar, espero tus comentarios. Hasta el próximo vídeo, saludos y éxitos.